11:44 de la mañana y ya estamos aquí con Sandra Lorena, @bet.sandralorena. ¿Cómo estás, San? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Disfrutando de este día lluvioso, oye, que no le gusta a nadie. Todo el mundo puteando en la calle. Es que a mí me gustan los días de lluvia, sí, me puedo quedar en mi casa. Claro, bueno, sí, eso si es tengo un que buen salir término. es más complejo. Pero sobre todo el frío me tiene mal a mí. El frío me sorprendió, sí, yo estoy bastante alérgicosa, así que perdónenme si estoy ahí un poco... nasal, vamos a decir. Pero bueno, es así. Sucede. Acá tenemos varias bajas por cuestiones de alergia y mocos. Pío, quédate en la camuqui. Dios mío, ojalá pudiésemos, pero no. Hay que laburar. Y por suerte tenemos este programa que te hace compañía y la columna de Sandra Lorena, que vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar un poquito de la materia. La materia. La materia. Empecemos así para dejar como misterio. Ciencia. Ciencia Ciencia. totalmente. Bueno, quiero hablar de la materia porque en realidad no sabía por dónde empezar. Va a llegar a un lugar, eventualmente. Pero quería que pensáramos que hay cosas que le decimos alimentos y cosas que no, porque asumimos que nos hacen bien o no, o vamos a obtener algo de ellos. Pero que todo lo que existe es la materia y está en constante intercambio. Bien. ¿A dónde voy? Por ejemplo, si vos vas a cocinar algo, estás poniendo una olla con fuego que le va a transmitir ese calor y adentro los alimentos. Entonces nosotros solemos pensar que los alimentos no obtienen nada de la materia sobre los que son cocinados. Uh-huh. Pero en realidad se producen procesos químicos y físicos gracias al calor que aumentan el intercambio de materia. Total. Hay materiales que son más inertes, como por ejemplo el vidrio, y materiales que son menos inertes, o sea, que tienen mayor o menor grado de intercambio. ¿Y a dónde voy con esto? A las sartenes de teflón. Vamos a hablar de las sartenes de teflón para justificar que en mi casa no hayan y no me maten. Así genero este miedo generalizado. No, mentira. No es por generar miedo, la idea es traer información y problematizar. Me gusta esa palabra psicológica. Decir, bueno, no es para generarnos ansiedades, pero tenemos que ser conscientes de que las cosas que utilizamos y que por ahí están normalizadas, no es lo que utilizamos toda la vida de la evolución humana y no necesariamente son buenas o malas, sino que en general las cosas tienden a multiplicarse y a ser más comunes si son prácticas o económicas. Entonces, el teflón es algo que es muy práctico porque la comida no se pega, te queda espectacular, cocinas en 2 segundos. Pero resulta que tiene unos componentes bastante complicados que se pueden enumerar PFOA o PFA, polifluoro, policarbono, no importa el nombre científico, que se intercambian con el alimento, digamos. Dejan residuos de estos materiales en el alimento. Y estos materiales se conocen como materiales infinitos porque no se degradan en el medio ambiente. De hecho, no les traje un artículo, pero se los podría haber traído, que dice que el teflón, estos residuos, están en todas las aguas potables del mundo actualmente. Claro. Sí, o sea, ya todas las aguas del mundo se contaminaron con esto porque es un material que se puso, o sea, vamos a decir entre comillas, de moda, que se usa para 1000 cosas porque tiene un montón de usos que están buenísimos, pero que no se degrada. Claro. Entonces se acumula. ¿En dónde se acumula? En el agua, en la tierra y en los cuerpos. Entonces, con esta buena noticia. Con esta foto tan hermosa que acá les pongo de la sartén de teflón, arriba hay una sartén de teflón usada que ya está rayada. ¿Cuál es lo que se tienen que quedar? Si pueden evitar el teflón, se evita, pero es importante que no sigamos usando la sartén de teflón cuando ya está vencida o que está perdiendo material, porque ese plástico que se está soltando del material está llegando a vos y vos lo estás acumulando. No es que te lo comes y lo vas a defecar, sino que lo vas a quedar reteniendo. Totalmente, no, o sea, no es el tema de tirarla porque se te va a pegar el huevo frito, sino tirarla porque te va a hacer mal. Exactamente. Tirarla no sé en realidad qué hay que hacer con ella. Sí, me parece que tirarla y lo puedes meter en los reciclables, las cosas que tenemos dudas, al reciclable, que el que sabe, reciclable, total. El que sabe lo hará. Y por otra parte, abajo pongo la típica olla de aluminio en la que hacemos cosas grandes o que hay mucho, me recuerda a mí los refugios de montaña para el mate cocido, que también genera un intercambio, el aluminio, que produce un estrés oxidativo, se ha relacionado con el Alzheimer o con el Parkinson, con diferentes cosas, porque es un metal muy liviano que genera el estrés oxidativo en el cuerpo, es decir, que influencia en las mitocondrias, que son la parte de las células que genera la energía que necesitamos día a día.
tanto para vivir como para que la célula haga sus procesos normales, ¿no? Entonces, estos dos tipos de materiales está bueno empezar a evitarlos. No significa que hoy llego a la casa, tiro todo y me compro 5 cosas nuevas, sino que cuando tienes que hacer el recambio, te voy a dar opciones para que cuando tengas que hacer el recambio, lo hagas con materiales más nobles para tu cuerpo y para el de tu perro o gato, si le cocinas. Si le cocinas, claro. Si no le cocinas, consúltame. Te hago una pregunta, porque bueno, la de teflón casi, o sea, no tiene un uso que no sea ponerla al fuego, pero la de aluminio, ¿es solamente cuando la sometes al calor o en cualquier estado también lo produce? El aluminio en general sería ideal evitarlo. O Bien. sea, viste, el papel de aluminio Porque a mí me se puede encanta usar. en realidad el aluminio, como vos decís, el jarrito para el mate cocido de camping, yo ese con hielito, viste que le transfiere mucha temperatura sí. de frío, entonces un jugo en verano en una tacita de aluminio me parece Te parece hermoso. alucinante. Bueno, pero te podés quedar con esos placeres. No es que los tenemos que limitar en todo. El tema es, si está en frío, el intercambio de material va a ser mucho menor. Yo te recomiendo que evites el aluminio. Directamente. Pero, si vos te compras un shampoo que viene en una botella de plástico, bueno, propiamente los shampoos tienen plástico en su composición, hay plástico en ese shampoo, entonces, bueno, si uno puede evitar comprarse el que viene en botella de plástico y comprarse el sólido, es mejor. Pero tampoco nos podemos comprar todo lo orgánico. ¡Ay, se le fue la silla! Se enojó la silla directamente. Dijo, pará de atentar contra los materiales. Así, por favor, te lo pido. La materia se ha enojado. Se ha enojado. Mira, yo te voy a decir que a Alex Jauría le pasa todo el tiempo lo que acaba de suceder a vos. Hay algo de tiki que sucede. Yo conozco una persona que había hecho un dulce de membrillo en una tacita de parate y le das a la palanquita porque sentada no te va. Ahí va. Sigo bajando. Estoy en otro piso térmico ya. Y va cada vez más abajo. La tacita, contame. Hay que saber menear. No, eso, se hizo un dulce de membrillo en un cuenco de aluminio y lo conservó en el cuenco de aluminio, lo siguió comiendo durante varios días del propio cuenco y se pegó una intoxicada, pero internación. ¿Quién fue? Durísimo. Una persona que conozco. Una persona. Que, sí, en no el campo, en medio del campo, pero... Sí, bueno, a ver. Yo ahí aprendí que no había que o cocinar muchas cosas en aluminio o por lo menos no conservarlas en el aluminio. Desconozco conservarlas en aluminio, obvio que sí, y especialmente si va a tener calor, cualquier cosa que tenga calor, porque aumenta el intercambio de los materiales. Me pone en duda si la tarta que se hizo ahí la guardó en el refrigerador inmediatamente después de que la cocinó o si probablemente la dejó en la mesada. No, probablemente no. Claro, porque hay unas intoxicaciones que tienen que ver con los alimentos cocidos cuando quedan sobre la mesada. Voy a entrar en esta, ya que me diste el pie. Cuando un alimento queda cocido sobre la mesada, uno dice, bueno, lo cociné, no tiene bacterias. Joya, es verdad. Pero puede llegar a tener esporas de bacterias, que es la forma de resistencia bacteriana. ¿Y qué pasa? Que encima esas esporas se activan con el calor, porque están hechas como para sobrevivir un incendio. Entonces viene el bacillus, que es un tipo de bacteria que forma esporas. Estaba, por ejemplo, en el arroz, esto es típico del arroz o de los fideos. Los cocinaste, los dejaste en la heladera, en la mesada más de 2 horas y esa espora se abre y florece, entre comillas, o sea, crece esa bacteria. Y ahí suelen darse muchas intoxicaciones que son bastante peligrosas por alimentos que se dejaron en la mesada que estaban cocidos. Claro. Que uno pensaría que es de bajo riesgo. Bueno, la verdad que tiene un riesgo, no es tan alto, pero no, hay que cocinar los alimentos y guardarlos en la heladera. Y preferentemente, entonces ya estamos sabiendo, teflón y aluminio... Los vamos a evitar y les vamos a dar un par de opciones para sus futuras compras si tenemos suerte y podemos amoblarnos la casa. En la parte de arriba está el sartén de hierro o chapa. También hay uno de hierro mineral súper cheto francés. Ese no es el que les pido que se compren, por favor. Estos son muy económicos los de chapa, ¿sí? Lo que tienen, la pequeña triquiñuela, es que hasta que los entiendes cómo usarlos, se los quieres tirar por la cabeza a todas las personas que se te cruzan a la mañana cuando te vas a hacer un huevo frito, que es mi caso que desayuno eso. ¿Cómo se usa el sartén de chapa? Tienen que calentarlo. Sí. Una vez que lo calientan, que está bien caliente, lo sacan del fuego y le ponen un poco de, idealmente, manteca. También sirve aceite de girasol, pero eso lo dejamos para otro tema. Vamos con la manteca. Y listo, ahí puedes cocinar. Pero el tema es que tienes que dejarlo calentar bien, poner ahí recién la manteca y después los alimentos.
No se pega, o sea, se pega cuando no lo sabes usar todavía y cuando lo sabes usar se te pega de vez en cuando. Pero bueno, es una alternativa, es económico, no tiene teflón y dura añales. Sí, aparte al lado de tu sartén de teflón toda rayada, amigo, también se te pega. Así Sí, y que el teflón es muy lindo, pero dura un año más o menos una sartén de teflón. En cambio, una de estas te la compras y te va a durar hasta que se te caiga. O sea, pensá que son las que usan en los restaurantes para cocinar porque son las que tienen aguante, ¿sí? Solo que hay que aprenderlo a usar. Tienen algo lindo que puedes hacer la doble cocción. Puedes empezar una cocción en la hornalla y la puedes meter al horno. Exactamente, se puede. Ocupan un poco de lugar, pero bueno, no importa. La materia, nos quedamos con el de hierro chapa, que es económico, y el otro es el de hierro fundido. El de hierro fundido es una excelente opción, suele ser más caro y es más pesado, pero está buenísima las ollas de hierro fundido. También pueden ser de barro, de otros materiales, no importa. Pero ahora, con esto, les voy a dar un dato a los veganos, vegetarianos, que nos puedan estar escuchando. En este mismo intercambio de los materiales, nos sucede que cuando utilizamos cuando utilizamos sartenes de hierro, el hierro puede pasar al alimento. Entonces, nos estamos evitando el plástico y además estamos obteniendo alimentos que tienen una mayor concentración de hierro que puede llegar a ser absorbido. Entonces, muchas veces me voy a meter, yo trabajo con pacientes carnívoros, cuando me llegan veganos les pido por favor que su animal es carnívoro, no queremos que sean veganos los perros y los gatos. Y no quiero incursionar de más en el tema de medicina humana, pero sí hay muchos nutricionistas que recomiendan a los veganos y vegetarianos cocinar en sartenes de hierro, e incluso hay unos apliques muy gringo, muy white people problem, que son como un pececito de hierro que cuando te vas a hacer un tuco le tirás el pececito de hierro para que produzca su efecto contra la anemia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encanta. Bueno, y decías de cuando le cocinamos a los animales, esta cuestión de no hacer que tu animal sea vegetariano o vegano, no. No es recomendado, o sea, da para una columna, no lo recomiendo. Hay piensos, croquetas, me fue el nombre, balanceados, veganos disponibles, los cuales te aseguran que tienen todos los aminoácidos, es decir, las partes de las proteínas que los animales necesitan, y seguro que lo tienen en la bolsa. Pero de ahí a que el animal lo pueda absorber es un tema. Todo lo que son aminoácidos que vienen dentro de las legumbres y cereales tienen muchos antinutrientes, son de difícil absorción. Entonces sí, yo te hago el análisis físico-químico en el laboratorio y me da todo ok, pero en realidad no sé cuánto puede absorber el animal y no están hechos para ser veganos ni vegetarianos los animales, así que no aupamos esa corriente. Hay animales, como para redondear, hay animales que les recomiendan el pienso vegano porque piensan que son alérgicos. Ok. Entonces, como son alérgicos a la proteína animal, les doy un alimento vegano para evitar que se brote de alergia. En mi experiencia, no suelen ser alérgicos, sino que tienen algún tipo de impermeabilidad intestinal o algo que está haciendo que toleren mal las proteínas de origen animal. Y en mi caso, hasta ahora, no me ha justificado convertir a ningún animal a vegano, salvo por, vamos por 2 semanas a darle una dieta diferente, pero no como un estilo de vida. Y esto que mencionabas, la impermeabilidad. La impermeabilidad intestinal. ¿Intestinal es producida también por los propios balanceados o...? Bueno, en parte sí y en parte no, o sea, es multifactorial. Ok. La impermeabilidad intestinal, que de esto voy a tirar un chivo, porque sos muy buena para darme los pies, voy a tirar un chivo. Este viernes, que es mañana, voy a estar dando un webinar gratuito. Me tienen que mandar un mensaje para poderse inscribir. Ahí les dejo el flyer, le pueden sacar una foto en el cual voy a estar charlando sobre la digestión. Esta clase se llama se me olvidó el nombre de la clase, ¿no? Cómo mejorar la digestión de perros y gatos. Vamos a estar dando 3 claves y explicando un poco lo que es el proceso digestivo. Y por eso me traigo el chivo, porque el intestino es un colador. No, mentira. El intestino es como una mallita, ¿sí? Entonces tiene que impedir. Es raro el concepto, pero lo que está dentro del intestino está afuera de vos. Es como si vos tuvieras una manguera, okay, y lo que está dentro de esa manguera en realidad no está dentro, tuyo, pero no es parte de tu cuerpo. El intestino se tiene que encargar de que eso que está en la manguera no pase libremente a tu cuerpo. Y para eso tiene que estar en buen estado. Cuando vos tienes una enfermedad crónica o un estrés inflamatorio crónico, que es lo que terminan produciendo los balanceados o el gluten, aunque los animales no sean celíacos, se produce una reacción inflamatoria.
y se separan las células del intestino generando agujeros por donde pueden pasar, por ejemplo, proteínas completas de la carne. Entonces el animal no es alérgico a la carne, pero pasa la proteína completa sin digerirse y ahí le genera una reacción alérgica. Claro, mira. ¿Sí? Que no significa que tenga una respuesta inmune específica contra la carne. Bueno, un poco técnico. Pero podemos se explayarnos más recontraentendió. adelante. Ay, me quedé acá una, bueno, capaz que te la revolvió por la cabeza Dale, y no, dale. no es uno de los materiales que tengas, pero sí acá la Cholita nos habla de, claro, de las ollas de barro, por ejemplo. Bien, las ollas de barro a mí, o sea, particularmente me encantan. El tema con las cosas que son porosas es que pueden acumular bacterias. Claro. Entonces, en el caso de una olla de barro, no me preocupa porque sé que la vas a cocinar, pero lo que son platitos de barro y de madera, bueno, pueden acumular un poco más de mugre. Pero es una situación de conflicto, porque, por ejemplo, la tabla de cortar la carne o de cortar las verduras, que debería ser una para las carnes y una para las verduras, te sugieren que sea de plástico. Pero cuando es de plástico, vos comés plástico. Y cuando es de madera, entonces acumula bacterias. Y vos comés madera. Mira, la verdad que ya yo, o sea, vengo de a poquito. Yo, chicos, estoy eligiendo no comer plástico y mantener las medidas de higiene Claro. lo más posible. Eso es lo que ¿Sí? pasa, claro, la madera no está permitida para lo que es uso gastronómico, quizás, o sea, en un restaurante no pueden usar madera porque es más difícil controlar la bacteria, pero vos en tu casa que lo podés controlar un poco mejor. Sí, o no lo podés controlar, pero de igual manera consumir plástico es algo que, o sea, no se tuvo en cuenta en esos criterios porque vos querés evitar enfermedades de origen alimentario y Claro. las vas a evitar más con la tabla de plástico, pero la realidad es que también de andar tragando plástico, que es lo que sucede cuando vos cortas la tabla, tampoco está bueno. Tampoco está bueno. Bueno, ya saben, entonces, bet.sandra Lorena, mañana gratuito, un A las webinar 19. a las 19 horas, viernes 7 de la tarde. ¿Qué otra cosa tenés que hacer, amigo? Te conectás y aprendés un poquito más sobre la alimentación de tu animalito. Muchas gracias por Muchas esta gracias columna, a la ustedes verdad, por súper, invitarme. súper clave. Y nos vemos en 15 días. Nos vemos entonces. Hasta luego. Cuídense.